Saludos amados, este es el Evangelio Eterno del principio y fin de los siglos, transmitiendo desde Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos. Hoy yo quiero hablarles sobre los dos siglos. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, la palabra nos dice, el cual se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Hay un siglo al cual el apóstol Pablo señaló como el siglo malo. Este siglo malo para algunos se refiere al sistema sacrificial judío, y para algunos señalan que desde el año 70 en adelante el siglo malo terminó, porque a partir de ahí ya no hubieron más sacrificios, sino que solamente un sacrificio glorioso y maravilloso fue el que quedó establecido eternamente y para siempre a partir. Sin embargo, miremos en la escritura que dice que Él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. O sea, ¿cuándo tiene efecto esa recompensa gloriosa? Cuando Él se dio a sí mismo. O sea, que Él se entregó en su sacrificio para librarnos del presente siglo malo. Ahí, cuando Él se entrega, ahí cuando Él dice consumado es cuando entonces comienza a correr algo maravilloso. Pero hablemos del siglo malo. ¿Qué es el siglo malo? Al cual el apóstol Pablo está haciendo referencia cuando dice que Él se entregó a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. También en Lucas capítulo 16 verso 8 nuestro Señor hace referencia al siglo malo, porque dice, porque los hijos de este siglo, oiga amado, ponga atención a esto que es interesante. No solamente existe un siglo malo, no solamente existe un siglo temporal de la vista, material, sino que este siglo malo produce hijos que solamente pueden mirar con sus ojos naturales, hijos que solamente pueden pensar con sus sentidos naturales. O sea, hay hijos de este siglo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuáles hijos somos nosotros y de cuál siglo? Quizá tú ni siquiera sabías que había más de un siglo. Bueno, nuestro Señor dijo, porque los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Entonces, el siglo malo al cual hace el apóstol Pablo referencia tenía hijos. Eso está claro, sí, ¿verdad que sí? Bueno, alabado sea el Rey. 1 Corintios 3:18 dice, nadie os engañe, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, es interesante, el siglo malo no solamente es malo, que ya lo dijimos por supuesto, no solamente es malo, sino que también tiene hijos. Y también tiene hijos que el Señor dice, o más bien el apóstol Pablo dice, si alguno quiere ser sabio en este siglo, hágase ignorante, o sea, ignore este siglo. Porque este siglo produce sabiduría propia. Tenemos a los sabios de este siglo, y con los sabios de este siglo el Señor dijo, yo no me meto, porque el Señor enloqueció la sabiduría de este siglo malo. Entonces, para yo ser sabio en este siglo, tengo que ser ignorante, tengo que renovar, tengo que apartar mis pensamientos, de modo que yo llegue a ser sabio. Ok, hay un siglo malo. El siglo malo tiene hijos. Y el siglo malo también tiene su propia sabiduría. Ahora la palabra habla de este siglo y dice el apóstol, no os conforméis a este siglo, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces existe un siglo malo. Es malo, no solamente existe un siglo malo, existe el Dios de este siglo, y existen los hijos de este siglo, y existe la sabiduría de este siglo. Entonces, cuando primero determinamos qué es este siglo, entonces podemos comprender por qué el Señor se entregó para librarme, para rescatarme, para sacarme de ese siglo malo. Bendito Rey para siempre. No os conforméis a este siglo.
No podemos conformarnos, no. Ese siglo trae derrota, ese siglo trae fracaso, ese siglo trae desilusión, ese siglo trae angustia, ese siglo trae tinieblas, oscuridad, esclavitud. No os conforméis a este siglo, bendito el Rey, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, cambiar, transformarse, creer. Qué lindo es transformarse. Viene a mi mente estas las mariposas, como comienzan como un gusanito y cómo comienzan ese proceso hasta que se transforman. Bueno, amados, nosotros hemos sido llamados, todos nosotros, todos los que escuchan esta palabra, hemos sido llamados a no conformarnos a este siglo. Pero no se trata solamente de no conformarse o de quejarse del siglo malo, o de hablar del gobierno, de hablar de los precios, o de hablar de los problemas, o hablar de los dolores, sino más bien es transformarnos, porque cuando nos transformamos, cuando nos renovamos, dice la palabra que entonces comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces yo vengo y renuevo mi vida, porque yo no me conformo. Yo miro que en este sistema hay algo que no está bien, hay algo que no funciona, y cuando yo me doy cuenta entonces que hay algo que no funciona, yo decido dar un paso adelante, y en ese paso adelante yo voy a transformarme y yo voy a renovarme. Alabado sea el Rey. Pero miremos cuál es el uso de la palabra siglo en el Nuevo Testamento, porque es muy importante comenzar a partir de aquí, ¿verdad? En el libro Eventos del Porvenir, estudios de escatología bíblica, página 101, escrito por J. Dwight Pentecost, dice lo siguiente, ponga atención. Dice, la palabra aion, que se traduce siglo, es esencialmente una palabra de tiempo. O sea, cuando el apóstol Pablo habla que el Señor se entregó para librarnos de este presente siglo, está hablando para librarnos de este tiempo. Escuche, porque no solamente significa tiempo, sino que también significa algo más. Significa sistema, significa un sistema. También dice, en ocasiones parece usarse como sinónimo de cosmos, para referirse al sistema organizado que está bajo el dominio de Satanás. Entonces el siglo malo no solamente se refiere a un periodo de tiempo, sino que también se refiere a un cosmos, o sea, a un sistema que la palabra pone que está bajo el dominio de Satanás. Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este siglo. ¿De cuál? Del siglo malo. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz de la verdad. Por eso, a quienes en algún momento fuimos cegados nuestro entendimiento por ese Dios de ese siglo, dice entonces que debemos de no conformarnos y renovarnos, porque cuando nos renovamos, venimos a comprobar cuál es la buena y agradable voluntad de Dios para con nosotros. Bendito el Rey para siempre. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. ¿De dónde? De las tinieblas de este siglo, o sea, del siglo de la vista, del siglo temporal, del siglo de la mente sin renovar, del siglo de la... Alabado sea el Rey para siempre. Bendito, bendito el Señor. Entonces dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. 2 Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Bueno, sigue diciendo acá entonces este libro, Eventos del Porvenir, estudios de escatología bíblica por J. Dwight Pentecost, página 101, dice, en relación con el programa de la iglesia, hay también una referencia a este presente siglo, Gálatas 1:4, ¿sí? Ahí es donde somos nosotros liberados del siglo malo, o siglo presente, o siglo de la vista, o siglo temporal, ¿verdad? Por eso la gente que está en el siglo temporal, que dicen, ¿cómo yo voy a ser santo? No, pues que yo soy pecador.
Es que yo soy débil. No, ¿cómo yo voy a decir que soy resucitado? Jamás. Porque Pablo dijo que el pecado que mora en mí, y entonces siguen ahí en el siglo malo, sintiéndose miserables, sintiéndose pecadores, sintiéndose sucios, porque eso es lo que trae el siglo malo: oscuridad, tinieblas, enceguecimiento, de modo que no nos resplandezca la luz de la verdad, porque la luz de la verdad es que Él se dio a sí mismo para rescatarnos de esa esclavitud, de esa oscuridad, de esas tinieblas, de ese temor, de ese miedo, de esa condenación. En Efesios, capítulo 1, ponga atención, porque primero quiero decirle cómo el apóstol Pablo se refiere en el capítulo 1 a nuestro Señor. En Efesios capítulo 1, verso 1, se refiere al Señor como Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Cristo, el verbo. Jesús, el que entregó su vida. En el verso 2 se refiere como Jesucristo. Primero hombre, luego Dios. O sea, el Dios manifestado en una carne. Jesucristo. Sí, Jesucristo, humanidad, divinidad. Maravilloso. Eso habla de quienes nosotros somos. Entonces, verso 1, Cristo Jesús. Verso 2, Jesucristo. Verso 12 del capítulo 1 de Efesios, Cristo. Amor, poder, sabiduría de Dios, ¿sí? Porque sin amor no hay, lo demás, poder y sabiduría sale sobrando, ¿sí? Sin amor, nada, dice 1 Corintios 13, que aunque yo me sepa todos los misterios y hable todas las lenguas y tenga todos los dones, de nada me sirve, de nada me sirve. Entonces, el poder y sabiduría de Dios es amor. Primero, 1 Corintios 13, amor, poder, sabiduría de Dios. Bueno, nos habla entonces de Cristo Jesús, verso 1, Jesucristo, verso 2, verso 12, Cristo, y verso 15, dice Señor Jesús. Sorpresa, Señor Jesús. Pero ¿cómo es eso si Jesús quedó ahí sepultado? No, amados, Él resucitó. Bueno, alabado sea el Rey. Parece que el apóstol estaba tan enamorado del Señor que le llamaba Cristo Jesús, Jesucristo, Cristo, Señor Jesús. Este Señor, este Dios todopoderoso, sigue hablando acá en Efesios capítulo 1, verso 19, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Oiga, qué lindo, y ponga atención. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder? El poder estaba resucitando. ¿A quién? A Cristo, ¿no? Porque Cristo es poder y no podía morir. Cristo es sabiduría y no podía morir. Entonces el poder, dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? El poder de Dios estaba resucitando. No resucitando al poder otra vez, sino estaba resucitando ¿a qué? Bueno, ¿a quién? Seguimos ahí, dice, alabado sea el Rey. Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Sí? Si Cristo es poder y el poder estaba operando, pero el poder estaba muerto, entonces no funciona, ¿verdad? El poder no podía, estaba resucitando a Jesús, porque en el capítulo anterior habla de Cristo Jesús, de Jesucristo, de Cristo y del Señor Jesús. Bendito sea el Rey para siempre. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. ¿Cuál es el nombre? Es que el nombre es este, es que es este, y la gente se pelea porque dice es que el nombre es este. El Yeshua, es Jesús, es Cristo, es Jesucristo, no es Cristo Jesús, es al revés, es al derecho. ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre? Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el nombre? Alabado sea el Rey. Ok, pero seguimos entonces, dice, verso 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Oiga, no solo en este siglo, porque estamos hablando del siglo malo, y aquí estamos hablando de Cristo, y estamos hablando del poder que le dio a sus hijos y a la iglesia. Les dio un poder, los hizo cuerpo y puso todo bajo la planta de los pies. Todo lo que existe en el siglo malo y en el siglo venidero fue puesto bajo la autoridad del Hijo. Y luego vamos a ver por qué. Hoy no, luego vamos a ver por qué.
Entonces dice, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Él es Señor de los siglos, Él es Señor del siglo malo. Llega el momento donde aquel Dios de este siglo ya no es nada, porque el Señor es Señor de todo, Dios de todo. Él es poderoso para poder operar en los dos siglos, y por eso el Dios de aquel siglo fue juzgado y echado fuera. En la fe, Él fue juzgado y echado fuera. Eso dice la palabra, que Él fue juzgado y echado fuera. Luego vamos a ver por qué. Hoy no. Bendito para siempre el Rey. Entonces el verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Maravilloso, maravilloso, lindo esto, glorioso. Él es Señor de los siglos. Ok, pero estamos hablando del siglo malo. Él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Los hijos de este siglo son sagaces. El siglo malo tiene hijos. Nadie se engañe. Si alguno quiere ser sabio, hágase ignorante, porque este siglo produce sabiduría humana, carnal, que según Santiago es animal y también le llama diabólica. Entonces hay sabiduría que no es de Dios. Tenemos entonces que pedir la sabiduría que viene de Dios. Para poder obtener la sabiduría que viene de Dios, Romanos 12:2, tenemos que no conformarnos a este siglo malo, oscuro, sino renovar nuestra mente. Y sobre todo, sí, que el Señor nos alumbre, porque dice que los que están en el siglo malo, a los hijos del siglo malo, tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido, de modo que no les puede resplandecer la luz de la verdad. Sigue diciendo entonces la página 101 de Eventos por Venir, de Estudios de Escatología Bíblica, dice, de acuerdo con el Nuevo Testamento, este presente siglo tiene una designación nociva, o sea, no es bueno. El siglo de la vista, carnal, temporal, de las tinieblas, donde está el Dios de ese siglo, donde está la sabiduría de este siglo, donde está la vista, los ojos, lo terrenal, todo esto, ¿verdad? No es bueno, tiene una designación nociva. Es llamado así porque está bajo el dominio de Satanás, quien es su Dios, 2 Corintios 4:4. Este siglo se caracteriza por las tinieblas espirituales, Efesios 6:12. Estas tinieblas producen su propia sabiduría, en la cual no hay ninguna luz, 1 Corintios 2:6-7, Santiago 3:15, tiene su propia sabiduría. Por consiguiente, este siglo está bajo el dominio de Satanás, su Dios, de manera única y sin precedentes. Por eso el siglo malo está malo. No le eche la culpa al gobierno, no le eche la culpa a los diputados, a los senadores, a los legisladores. La culpa la tiene el Dios de este siglo, porque el Dios de este siglo ha confundido, ha oscurecido, ha enredado las cosas, ha puesto su misma sabiduría a confundir a los hombres, y por eso Dios dice, yo desecho la sabiduría de los sabios y de los hombres, porque ella está enloquecida. Es la sabiduría de Dios del siglo venidero, la renovación y la transformación. Bendito para siempre. La Biblia Plenitud, en la página 1528, nos dice así. O sea, esta Biblia, esta es la Biblia Plenitud, la traducción de la Biblia Plenitud. En la página 1528, si usted va, ahí va a encontrar una nota. Esa nota, de pie, en la Biblia Plenitud, dice lo siguiente. La Escritura divide la historia en dos edades, el presente siglo malo dominado por Satanás y la edad por venir. Ah, qué lindo. Si es que el Señor un día va a venir, qué glorioso, yo lo espero. Por mientras, pues ni modo, ¿verdad? Aquí sufriendo, aquí en la lucha, porque todo está tan malo, todo está tan terrible, soy tan débil, el pecado, el diablo anda como un león detrás mío queriendo devorarme, el gobierno está mal, todo está mal, las enfermedades, todo esto está terrible. Mente sin renovar. Porque dice entonces acá, al pie de la página 1528, Biblia Plenitud, dice, el presente siglo malo dominado por Satanás. Dice, la Escritura divide la historia, sí, la separa, la divide la historia en dos edades.
¿Cuáles son las 2 edades? El presente siglo malo, del cual el Señor vino para redimirnos de ese siglo malo. El presente siglo malo, dominado por Satanás, oiga, y la edad por venir, inaugurada por Jesús. Entonces resulta que la edad por venir ya llegó, porque la edad por venir fue inaugurada por nuestro Señor. Ahora, entonces, ¿cómo es esto? Resulta que yo no tengo que estar en el siglo malo. Mi mente no tiene que estar en el siglo malo. Mi mente no tiene que estar gobernada por lo temporal, por lo pasajero, por lo que parece que es, por la negatividad, por la confusión, por el temor, por el miedo, por las tinieblas que gobiernan ese siglo. No, porque el Señor murió para redimirme y sacarme de ese siglo y hacerme entrar a aquel siglo que Él habría de inaugurar cuando dijo: consumado es. Consumado es, bendito el Rey para siempre. Mateo 12:32, Marcos 10:30, Efesios 1:21. Entonces sigue diciendo la nota de página de la Biblia Plenitud, página 1528. Dice, escuche: como la presente edad aún no ha finalizado, sí, no ha finalizado temporalmente y por vista, no ha finalizado, aparte que la gran mayoría de gente están ahí en ese siglo, en el siglo malo de la vista, de la negatividad, del fracaso, del ay, del dolor. Entonces dice, como la presente edad aún no ha finalizado, las 2 edades, o sea, ión, recuerda, ión significa tiempo, pero significa sistema. Las 2 edades, los 2 sistemas. Hay 2 sistemas, uno sobre otro. Está el sistema del Dios de este siglo y está el sistema del reino de Dios que vino para redimirnos, para sacarnos, para librarnos de ese siglo malo. Entonces las 2 edades, los 2 sistemas, dice, están siguiendo cursos paralelos. En la historia, el sistema del Dios de este siglo, de Satanás, de la oscuridad, de la confusión, del temor, del miedo, está ahí, pero está el Dios todopoderoso que vino a redimirnos y a sacarnos. Y estos 2 sistemas siguen cursos paralelos, ¿sí? Ahí donde yo tengo que pensar, ok, ¿dónde yo estoy parado? ¿Estoy en el siglo malo con mi mente sin renovar? ¿O ya renové mi mente y ahora entonces he comprobado la buena y agradable voluntad de Dios? Porque ahora yo le creo, yo confío, yo declaro, yo sé que estoy sentado en lugares celestiales, que he sido redimido, que he sido hecho perfecto con una ofrenda y para siempre. Entonces, posición, ¿dónde yo estoy? Posición, ¿estoy en el siglo malo o estoy en el siglo venidero que Él vino para inaugurar? Él lo vino a inaugurar, Él lo comenzó, Él lo inició. Alabado sea el Rey. Qué hermoso, porque quizá, amado, para ustedes esto sean palabras, sea un mensaje interesante, ¿verdad? Que sí tiene una estructura interesante de versos, pero para mí no. Para mí esto me sacó del siglo malo y me trasladó al reino de su Hijo amado. Para mí esto ha sido una experiencia por casi 40 años. O sea, la mayor parte de mi vida la he gozado en un reino que no es el reino de la esclavitud, de las tinieblas, de la oscuridad, del miedo, del pecado, de la imperfección, sino en el reino del amado, donde somos justificados, santificados, perfeccionados. Bendito el Rey para siempre, bendito el Rey para siempre. Entonces, cursos paralelos. Se dio a sí mismo, Gálatas 1:4, para librarnos del presente siglo malo. Ok, Hebreos 6:4. Dice que algunos creyentes de aquel entonces participaron de los poderes del siglo venidero. Del siglo venidero que ya llegó porque nuestro Señor lo inauguró. Abrió la puerta. Cuando dijo consumado es, ahí abrió la puerta. ¿Sí? No vemos todo abierto, pero hubo una puerta. Para algunos se nos abrió una puerta cuando dijo consumado es, y el velo del templo se rasgó ahí. Entramos al lugar santísimo y entramos al reino del Hijo amado, al reino del amor. Para otros les llegó, como dije antes, en el año 70, se les corrió una cortina y ahí lo miran. Otros están esperando ahí en el siglo malo y posiblemente van a llegar porque el amor de Dios es tan grande que van a llegar, pero van a llegar
muy sufridos, muy golpeados, muy maltratados, muy marcados. Muy marcados por la bestia, por el falso profeta, por el anticristo, por las circunstancias, por el Dios de este siglo, por todo lo que es temporal, porque su mente no fue renovada y todavía viven en este apocalipsis de confusión y de miedo, esperando que cosas malas van a venir cada día. Bendito Rey para siempre. Efesios 6:4, los que una vez fueron iluminados. Qué hermoso cuando usted ya no camina en oscuridad, sino que sus pasos han sido iluminados, su mente, su vida ha sido iluminada, su familia ha sido iluminada. Bendito el Rey, los que una vez fueron iluminados y gustaron. Qué hermoso esto de gustar, ¿sí? Me suena como cuando usted come algo que sabe bien y está gustando. Entonces resulta que la palabra no solamente nos trae luz, sino que nos hace saborear, nos hace gustar, ¿sí? Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Verso 5, y asimismo gustaron otra vez, gustaron. ¿Qué gustaron? Gustaron de la buena palabra de Dios. Qué lindo es cuando yo recibo la buena palabra de Dios y entonces yo gusto, y entonces yo soy partícipe del don celestial, y entonces yo soy partícipe del Espíritu Santo, y entonces yo soy iluminado. Qué hermoso es la buena palabra de Dios cuando no está mezclada, porque hay mucha palabra mezclada de ley, de gracia, mucha palabra de gracia metida con juicio y condenación, y hay un montón de mezclas. Pero qué lindo es cuando la palabra es buena, la palabra es de salvación, la palabra es de liberación, la palabra es de restauración y reconciliación. Bendito el Rey para siempre. Verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Oiga, ¿y de qué más gustaron? Escuche, y los poderes del siglo venidero. Qué hermoso es cuando yo soy sacado del siglo malo por la buena palabra que viene a mi vida, renueva, transforma toda mi forma de ver las cosas y de pensar, y me hace partícipe de los poderes del siglo venidero. Es que ahí está la clave, no vivir conforme a la vista, a los ojos, a las circunstancias, a lo material, a lo temporal, sino vivir conforme a nuestras posiciones celestiales, porque hemos sido sentados en lugares celestiales. Pero yo solamente puedo estar ahí en bendición completa, permanente, cuando por la buena palabra soy participante del don celestial, y entonces a través de esa luz que viene a mi vida, yo vengo a estar siendo partícipe de los poderes del siglo venidero que el Señor inauguró, que el Señor abrió una puerta. Bendito el Rey para siempre. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Oiga, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no hay león rugiente. Ya no hay Dios de aquel siglo que manda y gobierna y establece las leyes y establece maldiciones hasta la 7ª generación. Ya eso no va aquí, amado. Cuando estamos en el siglo venidero, en el siglo de la fe, cuando hemos sido rescatados del siglo malo, entonces las cosas son diferentes. Bendito sea el Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados, no os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la verdad, para que comprobéis. Es que este es el cambio, que el Señor me tome, me transforme y me haga entender que yo no soy hijo del siglo malo, los hijos de este siglo. No, yo no soy de ahí, yo soy hijo del reino, y como hijo del reino, hoy yo soy rey y reino, dijo el apóstol Pablo. Aquellos que reciben la abundante gracia y el don de justicia, cuánto más no reinarán en vida. Reinamos sobre el diablo, reinamos sobre el siglo malo, reinamos sobre las circunstancias, reinamos sobre el fracaso, reinamos sobre la derrota, reinamos sobre el desánimo, el desaliento, la angustia, el estrés, la enfermedad, la gastritis, la migraña. Reinamos sobre todo porque sabemos que somos hijos de luz.
Somos hijos de luz e hijos del día. Ya no somos hijos de las tinieblas o la oscuridad o del siglo malo. Somos hijos de luz y pertenecemos al reino de su Hijo amado, porque hemos sido librados, sacados, trasladados de las tinieblas a la luz. Sí, eso dice Colosenses 1:13, cuando se ha librado de la potestad de las tinieblas, oscuridad, y trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito el Rey. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Biblia latinoamericana dice así, oiga, la traducción de la Biblia latinoamericana traduce así, 2 Corintios 5:17, dice: toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado. Lo antiguo ha pasado. El siglo malo ha pasado. El siglo de las tinieblas ha pasado, porque Él vino a librarme del siglo malo. Entonces dice así: toda persona que está en Cristo. Sí, la clave es estar en, porque nuestra vida está escondida en, es estar en, es creer sus promesas, es creer que Él me guarda, que Él me rodea, que Él me ama, que Él me ha protegido con salvación, con su sangre, que tengo los vestidos de justicia, que tengo su fe, que tengo su amor, que tengo sus marcas de salvación, que tengo su mente y su sabiduría. ¿Sí? Es estar en Él la clave. Que soy amado, que soy grato olor de Cristo ante el Padre. O sea que Él cuando me mira dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, porque te mira limpio, santo, puro, te mira con gracia. Alabado sea el Rey. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Lo nuevo ha llegado. Me recuerdo cuando había un anuncio, creo que era de Samsung, de los celulares, que decía que lo que estaba por venir ya llegó, o tenían un anuncio, algo así por el estilo, ¿verdad? Ahorita no me recuerdo, pero lo que quiero decir es que sí, en Cristo lo nuevo ha llegado. Es que es lo nuevo. Y cuando tú entras a lo nuevo, tu vida cambia, tu mente cambia para siempre, no por una semana, no por un día, no por un mes. Aquí no estamos hablando de un, ¿cómo le llaman? No estamos hablando de uno de esos retiros, que en muchos lugares son carísimos, en Estados Unidos son carísimos, esos retiros espirituales. Que cuando llegan diciendo: encontré al Señor y mi vida cambió para siempre, soy transformado, ya me perdoné a mi mamá, perdoné mis cosas que hice de niño, y a la semana están igual. No estamos hablando de esos retiros. Aquí estamos hablando de un retiro para siempre, donde el Señor te retira del siglo malo, porque transforma tu mente una vez y para siempre. Y entonces cuando ya estás transformado, no puedes más que caminar en la luz, caminar en la verdad posicional. Bendito el Rey para siempre. Me gozo. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. El primogénito. Primogénito significa el primero. Ah, pero entonces Dios creó al Señor porque Él fue el primero, entonces era un ángel. No. Aquí lo que está hablando es de la nueva creación, porque la antigua creación es convertida a una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Sí, es una nueva creación. El que está en Cristo dice: nueva creación es. Y la versión que recién leímos dice: el que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo pasó y lo nuevo ya llegó. Lo nuevo ha llegado. Entonces, cuando aquí habla la palabra del Señor y dice: Él es la imagen invisible, el primogénito, está hablando que Él es el principio, Él es la cabeza de esa nueva creación, o sea, del nuevo siglo, porque el nuevo siglo se impone sobre el siglo antiguo, se impone sobre la maldad, se impone sobre la oscuridad, se impone sobre las tinieblas, se impone sobre Satanás, se impone sobre la desilusión, la enfermedad, la angustia, el fracaso, el dolor, se impone sobre todo. Y entonces Él es el primogénito
primogénito, o sea, Él es la cabeza, Él es el principio, Él es la autoridad máxima en esta nueva creación. Porque es una nueva creación, el siglo nuevo es una nueva creación que yo comienzo a experimentar desde hoy, no desde mañana, desde hoy. Porque en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús, Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. En aquel tiempo el tema de la circuncisión era el tema más importante. Y entonces el apóstol dice, olvídense de eso, olvídense de estar discutiendo y hablando, que si es este nombre, que si es el otro, que si el bautismo se hace así o se hace así, que si es en agua, que si no es en agua, que si hay que tomar la copita esta o no hay que tomarla. Olvídense de eso, porque en Cristo Jesús ni esto ni aquello vale nada. Oiga, vale nada, nada, no vale nada. ¿Qué es lo que vale en Cristo Jesús? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, sino una nueva creación. Lo que para Dios cuenta, lo que a Dios le importa, es la nueva creación. Lo demás es religión, lo demás son preceptos, conceptos, ideas, debates, cosas que quedaron ahí, que son lindas hablarlas, que nos ayudan, sí nos ayudan, pero al final de toda discusión lo que dice el apóstol es, aquí lo que importa es que seas nueva creación. Porque el que está en Cristo, que dice la versión latinoamericana, dice, el que está en Cristo es una creación nueva, lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Lo nuevo ha llegado, nueva creación, porque en Cristo Jesús ni esto ni aquello vale nada, sino la nueva creación, amado. Si tú eres parte de la nueva creación y has sido sacado del siglo malo, entonces eso es lo que Dios mira en ti, porque en esa nueva creación, nuestro Señor es el primogénito de esa nueva creación. Él es la puerta, Él es el inicio, Él es el verbo de Dios, creador de todas las cosas, porque en todas las cosas se sustentan, y Él es el principio de la renovación de la antigua creación a una nueva creación. Por eso nosotros salimos del Adán de pecado al nuevo Adán, al nuevo Cristo, al nuevo hombre perfecto, limpio, sin mancha, santo, feliz, tranquilo, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En la antigua creación, ¿qué pasó? Todos mueren. Y en la nueva creación, ¿qué pasa? Todos viven. Alabado sea el Rey. Es que ya aquí no importa la circuncisión, no importa esto, no importa, es que tiene que vestir así, es que ese recorte de pelo, no, eso es pecado, ¿verdad? No puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Eso es secundario. Lo que en Cristo cuenta la nueva creación. Es que haya sido pasado del siglo malo al siglo venidero, es que haya sido renovado y transformado, es que el amor sea el fundamento de tu vida, porque si entonces no estás ahí, entonces no estás en la nueva creación. Bueno, la palabra dice que para que seáis, dice, para que conozcáis cuál es el amor de Cristo, y de este modo seamos llenos de todo el conocimiento y la plenitud, ¿verdad? Algunos hablan de la plenitud, pero no se dan cuenta que la plenitud descansa sobre el amor, y que no es el conocimiento, al final es una unidad de amor, es una unidad de luz, ¿verdad? Entonces yo hablo de plenitud, pero juzgo, usted está en las arras, usted está en pecado, usted todavía está en la época del año tal, y comenzamos, ahí nos damos cuenta, es el amor, amados. Aquí no, mire, todo eso es rudimento. Aquí lo que cuenta es nueva creación. Somos nueva creación, listo, como dice el coro, amémonos de corazón. Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Y vestidos del nuevo hombre. Aquí no dice que se vista de obras,
Aquí nos dice que se vista de vigilias, de ayunos, de sacrificios, de diezmos, de ofrendas de sacrificio para que el Señor sane, ni ninguna de esas cosas. Dice vestidos del nuevo hombre, o sea, vestidos de vida, porque en uno todos mueren, pero en el otro todos viven. Cristo es el primogénito, el principio de esta nueva creación, porque lo único que cuenta, dice el apóstol, no es la circuncisión, no es como tú le llames, si le llamas Yeshua, si le llamas Jesús, si le llamas Yahvé, si le llamas el Cristo, si le llamas Jesucristo, si le llamas Cristo Jesús. No es eso, amado, no. Es más, yo diría, si usted me dice, ¿cuál es el nombre de Dios? Primogénito, primogénito, en griego protótokos, protótokos, en griego protótokos, primogénito. ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, lo que significa es que Él inicia una nueva creación y que eso es lo que vale, protótokos. Eso es lo que vale, que Él es el primero de muchos que son primogénitos, el inicio de una creación nueva. Al final Dios lo que mira es una nueva creación, porque Él dice, ya la antigua pasó, ya las tinieblas, el Dios de ese siglo pasó, quedó atrás, ahora es la nueva creación. Bendito el Rey, vestidos de nuevo hombre, creado según Dios. Este hombre, este nuevo Adán, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bendecidos, amados. Adelante.